Dios les bendiga, tengan todos muy buenas noches. Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar en este lugar y poder compartir la palabra. Penúltimo martes ya, ¿verdad?, del año. Y el Señor, pues, hasta aquí ha sido fiel y nos ha ayudado. Les voy a invitar que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Esta noche, hermanos, quiero que por unos minutos podamos meditar en algo que es muy esencial para nosotros como creyentes, como discípulos, como seguidores ya de Jesús, como personas que un día le abrimos el corazón al Señor y le dijimos que queríamos dejarle toda nuestra vida a Él. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor tal como está escrita. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo leemos una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es bendita. Tu palabra siempre es el aliento, la fuerza que necesitamos. Esta noche, Señor, permítenos tener una mente y un corazón abierto, receptivo, Señor, a tu consejo. Que podamos atesorar, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, lo que ya enseñaste, Señor, estos días a mi vida. Que también mis hermanos, Señor, puedan atesorarlo, pero también ponerlo en práctica, como tu misma palabra lo dice. Que podamos escuchar esta noche, pero podamos también ser hacedores de lo que escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. No sé si usted sabe, pero toda empresa, todo lugar de trabajo, toda organización, incluso nuestra vida, ¿verdad?, nuestra vida misma, terrenalmente está basada en un código ético. No sé cuántos ya habían escuchado, analizado eso, que por ejemplo usted va a laborar a una empresa y las empresas tienen un código de ética que usted debe cumplir como empleado de esa empresa. Usted está de voluntario en una organización, por decirlo así, y esa organización tiene que tener un código de ética. De hecho, el gobierno tiene un código de ética, le llaman código de ética gubernamental. Si usted va al hospital, por ejemplo, usted va a ver ahí una nueva ley antisoborno. Eso es parte de la ética que debe tener el empleado de gobierno. Entonces, terrenalmente hay códigos de ética. ¿Qué es la ética? Es algo que nos permite caminar bien, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo 4, versículo 17, estamos viendo cómo empieza el ministerio de Jesús hablando de un lugar al cual nosotros pertenecemos o al cual nosotros vamos a ir si creemos en Él. Y si usted se da cuenta, Mateo 4, 17 resume un mensaje totalmente esencial y que va a perdurar por muchos años mientras Cristo no venga. La esencia del Evangelio es arrepentirnos y creer que el reino de los cielos existe, que el reino de los cielos se ha acercado y que vamos a habitar ese reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que esta noche veamos a través de la palabra? Que si nosotros hemos creído a este mensaje, nos hemos arrepentido, hemos aceptado a Jesús como Salvador, entonces creemos que nosotros vamos hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, el reino de los cielos tiene un código ético también para nosotros. Y aquí va lo complicado. Escúcheme bien esto. El reino de los cielos también se maneja por un código ético. Un código ético que usted y yo debemos procurar cumplir.
Cuando Jesús anunciaba el reino, cuando nosotros ahora como creyentes predicamos este evangelio y anunciamos la vida eterna y anunciamos que hay una vida celestial, tenemos que entender que desde el momento que aceptamos a Cristo, nos vamos a manejar bajo la ética cristiana o bajo la ética de Cristo, bajo la ética del reino de los cielos. Por lo tanto, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, ahí nomás. Y Mateo capítulo 5 al 7, al capítulo 7, es el famoso sermón del monte, que ya todos hemos leído, todos hemos escuchado, los niños lo ven en caricaturas cristianas, un sermón muy conocido. Algunos creen que es un compendio de predicaciones de Jesús, que simplemente Mateo trató de poner en orden. Pero realmente es un sermón que no viene basado en otras predicaciones, sino que es un sermón largo. Es un sermón que Jesús predicó, pero que aquí está resumido por Mateo. Un sermón que quería enseñarnos cuál es la verdadera ética del reino. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del reino de los cielos? Jesús quería contrastar lo que es el reino celestial con un reino terrenal. Y cuando usted lee Mateo 5, 6 y 7, se va a dar cuenta que Jesús da una serie de enseñanzas que para ese tiempo presente en el que estaba dando estas enseñanzas era muy contradictorio para todos los que le seguían. Recordemos que muchos creían que cuando el Mesías viniese a la tierra, iba a derrocar al César, ¿verdad? Iba a derrocar todas las autoridades terrenales de ese tiempo. Y él iba a venir a gobernar y a establecer un reinado terrenal. Pero Jesús no venía a establecer nada más un reinado terrenal. Primeramente Jesús venía a establecer un reinado celestial. Venía a derrotar no a un hombre, sino a derrotar el pecado. A poder traer de nuevo esa reconciliación que allá en el Génesis perdimos, poder tener de nuevo esa comunión con Dios. Y Jesús venía con esa primera misión, poder entablar de nuevo una comunión real entre nosotros y Dios, entre el reino celestial y nosotros que vivimos en un reino terrenal. Entonces, cuando leemos el capítulo 5 específicamente de Mateo, y lo vamos a leer del versículo 1 al 12, el Señor empieza diciéndonos cuál es el código ético del reino de los cielos. ¿Cómo debe comportarse un verdadero discípulo, un verdadero mensajero autorizado? ¿De qué manera debemos de comportarnos nosotros como creyentes? Y este código ético lo iba a regir tanto a los que estaban escuchando como a nosotros que escuchamos ahora este mensaje. Y yo quiero que ahí usted me acompañe y leamos del versículo 1 al 12. Y quiero que le vaya prestando mucha atención. Si el tiempo me lo permite, después vamos a analizar y desglosar rápidamente cada una de estas características o de estas actitudes éticas que yo debo tener como discípulo. Dice el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ayúdeme con el 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ayúdeme con el 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no sé si usted al leer esta porción de la palabra siente algo. No sé si lo va conmoviendo o va sintiendo como ese peso de responsabilidad al llamarnos creyentes, al llamarnos cristianos. Y mire qué curioso que Jesús empiece su sermón más largo con un código de ética. Un código que iba en contra de lo que era la ética en ese tiempo. Pero para poder analizar bien o estudiar este código, debemos primero entender para quiénes estaba dirigido. El versículo 1 en Mateo 5 dice que había mucha gente. Dice, viendo la multitud, dice, Jesús subió al monte. Se cree que él subió a un monte cercano a Capernaum. De hecho, se me acaba de escapar el nombre por los nervios, ¿verdad? Pero son unas ruinas famosas que están ahí por Capernaum, que se cree que ahí él predicó. Una ladera, una colina, llamémosle así, como que alguien subiera allá a la Laguna Verde, ¿vea? Y había una planicie. Entonces dice que Jesús subió ahí y empieza a decir estas palabras, pero aquí va lo curioso. Había mucha gente porque el ministerio de Jesús ya había empezado, entonces ya le estaban siguiendo no solo de Capernaum, sino que de otras ciudades cercanas. Ya estaban escuchando de Jesús y querían saber qué hablaba, quién era, qué decía. Pero la palabra en el versículo 1 dice que también estaban sus discípulos. Ahora, es bueno entender esto. Cuando la palabra dice discípulos acá, no se está refiriendo, a los 12. Se está refiriendo que ya había un grupo que había creído en el mensaje. Ya había un grupo cercano a Jesús. Ya había una comunidad de creyentes. Y escúchelo otra vez, cuando usted lee en la Biblia discípulos, por lo general no está haciendo referencia solamente a los 12, sino que aquí está haciendo referencia a un grupo ya de seguidores que había entendido que el mensaje que Jesús traía era cierto y lo estaba viendo a él como el Cristo. Cristo en el griego es lo mismo que Mesías en hebreo. Entonces lo veían como un Mesías. A eso se refieren los discípulos. Por eso Mateo hace una diferencia. Había mucha gente, pero también estaban los discípulos. Es como cuando vamos a hacer campaña, ¿verdad? Hay mucha gente, pero estamos los que ya trabajamos en una iglesia, estamos inmersos aquí los días de culto, que ya creímos, que ya sabemos quién es Jesús, ya sabemos qué es este evangelio. Ahora bien, dice que entonces Jesús empezó a enseñar. Él empezó a enseñar a todos los que estaban, pero principalmente este código ético tenía que ser entendido por los discípulos, por aquellos que ya habían creído. No es que estaba dejando de lado a la multitud, sino que era un mensaje general, pero para los que ya habían creído tenía que causar un peso, un cambio para poder manejar este código. Y yo quiero que me acompañe a Marcos capítulo 3, porque también es muy bueno hacer una diferencia entre por qué hay discípulos y por qué después hubieron 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, mire lo que dice en el versículo 7 al 9, perdón. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Qué les dije que eran los discípulos? No eran los 12, ¿verdad? Ya era un grupo algo grandecito, ¿verdad? De seguidores de Jesús. Dice, y le siguió gran multitud otra vez, de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Posiblemente estas regiones que menciona acá eran las mismas regiones representadas en este sermón del monte. Y escuche esto. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Quiero darle dos características principales. No quiere decir que solo hayan dos, pero yo
he basado dos principales de un discípulo. Y la primera es que el discípulo, como se lo dije anteriormente, ha creído en el mensaje. Ha creído inmediatamente en Jesús. Y la segunda característica es que hay una acción automática de conversión al mensaje. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, nos damos cuenta cuando Jesús llama a aquellos pescadores. No les voy a dar el nombre porque yo sé que ustedes son lectores, ¿verdad? Y viene Él y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo comprobamos que una de las características que le he mencionado se cumplen? Dice que automáticamente dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque creyeron. Y el hecho de dejar todo habla de que hubo una acción instantánea, automática, de seguirlo. Como cuando usted y yo escuchamos el Evangelio. Cuando usted y yo estábamos quizás en un aniversario, estábamos en una campaña y de repente terminó la predicación y hicieron el llamado. Nadie nos fue quizás a tocar. Algunos quizás sucede así. O quizás a alguien el servidor fue, pero usted estaba esperando que fuese. Había creído el mensaje. Y cuando usted pasó aquí al frente a confesar al Señor, sea aquí en la iglesia o en una campaña donde haya sido, hubo una acción automática de decir: yo le sigo. Y desde ese momento usted se convirtió en discípulo. Y esto quiero que lo tenga claro. Desde ese momento todos nosotros nos convertimos en discípulos. Porque las dos características principales del discípulo es que cree y tiene una acción automática al creer. Si yo les pregunto, ¿cuántos son discípulos? ¿Cuántos me responden un amén? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Todos somos discípulos porque se supone que ya creyó al mensaje y hubo una acción automática que fue el hecho de venir al altar, oír, arrepentirse al Señor y confesarlo como su Salvador. Y desde ese momento usted empezó a asistir a la iglesia, empezó a escuchar mensajes, empezó a leer la Biblia, empezó a orar, empezó a querer tener comunión con Dios. ¿Me entiende? Entonces somos discípulos. Por eso yo no comprendo o no entiendo cuando alguien acepta al Señor y de repente no se considera un seguidor o no se considera alguien digno para venir y estar en la presencia del Señor, porque desde ese momento somos discípulos. Y mire cómo hace la aclaración los evangelios. Multitudes le seguían porque escuchaban lo que hacía, pero solo quienes mantenían lista la barca, hermanos. Y yo hice énfasis en eso. ¿A quiénes les pedía Jesús que le alistasen la barca? A los discípulos. Y aquí podría salir otra predicación, y es el hecho de cuando estamos en el servicio y nos piden recoger la ofrenda, dar la bienvenida, servicios que a veces humanamente nosotros consideramos insignificantes, pero todo servicio es esto: mantener la barca lista para que Jesús predique. Pero eso solo lo hace el discípulo. Ahora bien, hay otra cuestión aquí muy interesante, y es que hay discípulos, pero también hay mensajeros autorizados. Y aquí es donde nos metemos quizás en problemas, o yo me voy a meter en problemas, ¿verdad? Al querer explicar esto. Hay discípulos, y somos discípulos, todos los que estamos acá, y ya creímos, y tuvimos esa acción de confesar, y venir, y rendirnos al Señor. Pero dentro de este evangelio tan hermoso, dentro de este caminar, empiezan a surgir mensajeros autorizados, o lo que la Biblia les llama apóstoles. Hermano, según el griego, el apostolado no es lo que ahora nos pintan. El apostolado no es aquel que predica y pide dinero y aquí y allá. No, apóstol, según el griego, según el lenguaje original, significa mensajero autorizado. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé si usted ha notado que del Banco Agrícola, vamos a hacer promoción, ¿verdad? Del Banco Agrícola hay lugares donde usted puede ir a pagar, a retirar ciertas cantidades de dinero para no hacer esas grandes colas en el banco, ¿verdad? Y dice corresponsal autorizado. ¿Qué quiere decir? Que la cobertura ha venido del banco. Y ese lugar está autorizado para recibir,
para hacer todos los trámites de un banco o del banco agrícola. Pero tiene una cobertura. Alguien le ha dado ese poder y ha sido el banco. Entonces, cuando el Señor habla de apóstoles, en este contexto, ¿verdad?, de la Biblia, obviamente representaban a las 12 tribus, pero estaba hablando de 12 que iban a recibir una enseñanza diferente porque ya iban a tener autorización para poder hacer otras cosas. Autorización para poder hacer cosas un tanto distintas al que solo es discípulo. Con esto el Señor no estaba diciendo de que unos son escogidos y otros son desechados. No, todos tenemos la oportunidad de poder ser autorizados por el Señor para poder predicar, para poder ser usados para sanidades y etcétera. Pero aquí está el punto. ¿Cómo nos convertimos en mensajeros autorizados? O sea, ¿cómo puedo saber yo si el Señor me ha llamado para ser un mensajero autorizado y ya no ser solo un discípulo que escucha, que está ahí, que aprende, sino también alguien que el Señor manda a tiempo completo para poder predicar el evangelio? Y aquí van estas dos características del mensajero autorizado, siempre en Marcos 3, versículo 13 y 19. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad. Aquí va, mire, las funciones: sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y aquí empieza a dar los nombres, ¿verdad?, de los 12. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Según el griego, la palabra llamar y querer nos habla de una invitación al trabajo completo. Escuche esto por si no me lo había entendido, ¿verdad? El mensajero autorizado está recibiendo una invitación al trabajo completo, pero esa invitación al final es voluntario si usted decide hacerlo o no hacerlo. La palabra llamó y querer habla de una invitación. Quiere decir que Jesús primero oró, porque eso es muy bonito notarlo. Dice que primero subió al monte, oró, y eso nos enseña a nosotros que para toda decisión en la vida tenemos que orar. Jesús, para escoger a los 12, oró. Y ahora no estaba escogiendo del grupo de discípulos a 12 porque fueran mejores, sino que tenían dos características esenciales esos 12. Y era algo bien básico que a todos nos cuesta. Número 1, había disposición de obediencia. ¿Cuántos de aquí son obedientes? Levanten la mano. Segunda pregunta: ¿cuántos de aquí somos medio obedientes? Medio obedientes. ¿Y cuántos de aquí nos cuesta, hermanos? Nos cuesta obedecer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Amén, hermanos, nos cuesta obedecer. Mire, cuando ya uno, para los que ya estamos trabajando tal vez en un ministerio, vea, es peor todavía. Porque nos cuesta más obedecer. Por naturaleza somos desobedientes. ¿Por dónde se introdujo el pecado? Por la desobediencia. Entonces, es mentira, hermanos. Reconozcámoslo, somos desobedientes, nos cuesta obedecer. Pero aquí está la clave. ¿Cuál era la diferencia entre el discípulo y el apóstol o el mensajero autorizado? Que había una disposición, esta es la palabra clave, que aunque le costaba, estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, la pregunta esta noche para nosotros sería: ¿cuántos siempre estamos dispuestos a obedecer? Amén, hermano, así tiene que ser. El Señor nunca nos ha hablado de una obediencia que provenga porque somos obedientes. No, tiene que ver con disposición. Entonces, el que llega a ser mensajero autorizado o es escogido por Dios, según esta parte de la palabra, es porque tenía disposición a obedecerle. ¿En qué sentido? Que no iba a discutir con Jesús a lo que Él dijese o a lo que Él mandase. Había un sometimiento. ¿Cuántos estamos sometidos al Señor? Esa es una pregunta que usted se la puede contestar más tarde o ahora. Número 2, si hay disposición de obediencia, eso habla de que tenemos un corazón dispuesto. Escuche, si hay disposición de obediencia, eso habla de que entonces para Dios hay un corazón
dispuesto. Esta era las únicas dos diferencias entre el discípulo y aquellos que el Señor escogió. No quiere decir que el discípulo fuese malo. Quiero aclarar esto bien. Sino que lo que está queriendo decir la palabra es que los que escogió el Señor no eran perfectos. No era por sus habilidades, no era por su trabajo, sino que habían llegado a esa medida de disposición, esa medida de someterse totalmente al Señor. Porque seamos sinceros, cuando nosotros venimos al Evangelio, lo que más nos cuesta es someternos al Señor. Y si ya nos estamos sometiendo al Señor, después nos cuesta someternos al pastor, someternos al líder, someternos al grupo. Pero cuando hay disposición, primero, para someternos al Señor, va a haber disposición para todo. Y eso es así. Va a haber disposición para todo. Volviendo a Mateo capítulo 5. ¿Por qué tengo que aclarar bien esto? Porque el mensaje o el código ético celestial estaba siendo dado tanto para discípulos como para los apóstoles, porque aquí ya estaban los apóstoles. Si usted hace un compendio, ¿verdad?, de los evangelios sinópticos y empieza a ordenar los eventos de Jesús cronológicamente, podríamos decir que una noche antes Jesús había elegido a los 12. Jesús había escogido a estos mensajeros autorizados por su disposición y corazón dispuesto. Entonces, cuando Jesús habla este código ético, ya estaban los discípulos, pero también ya estaban dentro de ese grupo los de corazón dispuesto a un llamado completo, dispuesto a trabajar completamente al Señor con obediencia plena. En pocas palabras, a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dicho, hágase tu voluntad, pero a la vuelta de la esquina ya no la hacemos? Damos la vuelta y ya se me olvidó que le acabo de decir, hágase tu voluntad, Señor. O en el problema le decimos al Señor, bueno, Señor, hágase tu voluntad, y a la vuelta de la esquina vemos quién nos ayuda, ¿verdad? Y no esperamos en Dios. Pero esto ya le habían dicho, hágase tu voluntad plenamente. Entonces ahora Jesús empieza a dar el código ético en general, pero tenía que golpear más a los discípulos que querían empezar también a hacer más adelante, quizás tener estas cualidades de los mensajeros autorizados, que las tuvieron, porque usted se recuerda que Jesús envió 70 después. ¿Y a qué los mandó a esos 70 Jesús? Dice que los mandó a predicar, pero ellos venían contentos porque habían echado fuera demonios, habían visto sanidades. Entonces hubieron más mensajeros autorizados, porque hubieron más dispuestos a obedecer y a tener un corazón pleno al Señor. Entonces, para los discípulos y los apóstoles, esto tenía que calar más profundo que para aquellos que solo estaban como seguidores por lo que Jesús hacía. Y podríamos decir que estas bienaventuranzas o este código ético se divide en tres partes. Número uno, el Señor está dando un parte del código ético en base a las riquezas. En aquellos días había una diferencia muy marcada entre el rico y el pobre. Y usted lo puede leer en cualquier historia de los evangelios. La historia más conocida se recuerda por ejemplo, cuando Jesús está comiendo con aquel fariseo y entra aquella mujer a lavarle los pies. Dice que el fariseo, ¿verdad?, el tal Simón, se sorprende y dice, ¿y cómo deja que esta mujer le toque los pies? Porque las personas de clase baja, por decirlo así, eran repudiadas. O sea, había una marcada diferencia. Pero miren lo que empieza a decir Jesús según el código que tenían que manejar sus seguidores, según el código ético de sus seguidores, cómo tenían que ser sus seguidores en base a las riquezas. Y empieza diciendo en el capítulo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? No estaba hablando tanto de la riqueza material, sino que está hablando de la pobreza espiritual.
y de la riqueza espiritual. Entonces, el Señor está hablando aquí acerca de que hay que reconocer, nosotros como verdaderos seguidores de Jesús, creyentes, discípulos, mensajeros autorizados, tenemos que reconocer que tenemos una necesidad, escuche esto, profunda de Dios. Ese es el primer código, basado en la riqueza. El Señor no está hablando de que es malo tener bienes materiales o es bueno. No está hablando de eso. Está hablando de que tenga bienes materiales o no los tenga. Espiritualmente yo voy a ser rico si reconozco que todos los días yo tengo una profunda necesidad de Dios. ¿Y cuál es la característica de tener una profunda necesidad de Dios, amado hermano? Su búsqueda constante de Dios. Su búsqueda continua de Dios. Si yo tengo una necesidad profunda de Dios, lo voy a buscar en todo tiempo. Mi pensamiento va a estar en Él en todo tiempo. Y no es que usted sea convertido en un fanático religioso, sino que simplemente usted esté enamorado del que entregó su vida por usted. Para los que estamos casados, cuando somos novios, vea, todos los días, toda hora, vea. Los que crecimos en la época de que no había WhatsApp ni Facebook, a poner el saldo para una llamada de cuántos minutos, más o menos 5 o 10 minutos. Las famosas noches claro, noches tigo, que le duraba el saldo a uno toda la noche. Algunos de los que están aquí ya no las vivieron, épocas más bonitas, vea. Pero ¿por qué lo hacía uno? Porque estaba enamorado. Uno quería pasar hablando, aunque a veces ya no hallara qué hablar, pero la necesidad de saber que la otra persona tal vez estaba cerca. Entonces, la primera pauta ética que el Señor da para nosotros es la necesidad de Él, la búsqueda continua de Él, que nuestro pensamiento esté en Él, que vivamos arraigados a Él. Y por eso Él dice, bienaventurados, traduzcámoslo, bienaventurados los que necesitan todo el tiempo de Dios. ¿Cuál es su recompensa? El reino de los cielos. La palabra bienaventurado, hermano, no es solamente 3 veces dichoso o 3 veces feliz. Habla de una felicidad profunda, una felicidad que no es terrenal, sino una felicidad que surge del interior hacia afuera. Habla de un gozo que no está marcado por lo que está bien o lo que está mal, que no está marcado por la enfermedad o la salud, que no está marcado por el bien material o el no tener ese bien material. Habla de un gozo continuo. Y sabe, por eso el enemigo, cuando a usted, cuando él viene, le habla y de alguna manera trata de influenciar su vida para que usted pueda, a través de la concupiscencia, como ya lo sabemos, porque el pecado nace adentro, pero dependiendo de lo que vemos, lo que hacemos, así va naciendo por dentro. Entonces, cuando viene todo esto y usted peca, lo primero que se rompe cuando usted peca es el gozo de la salvación. Cuando usted es salvo, usted recibe el gozo por en medio de todas las circunstancias. Por eso es peligroso que nosotros ya como creyentes tengamos un pecado oculto, tengamos un pecado que no rindamos al Señor, porque ese pecado lo que va robando primero es el gozo. Porque entonces usted ya empieza a fijar su mirada en lo material, empieza a fijar su mirada en si hay sanidad o hay enfermedad. Y les voy a traer un caso así bien rapidito por el tiempo, no lo vamos a leer. Cuando David pecó con Betsabé, comete adulterio, comete asesinato, ¿verdad? Aunque no lo mata él, pero él da la orden y escribe el famoso Salmo 51. Y en uno de los versículos David le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué había perdido David desde el momento que pecó? Ya no tenía paz. Ya no era bienaventurado en esta área. Ya no se sentía dichoso.
Pero dejemos a David de lado. ¿Qué siente usted cuando peca? Y usted sabe que tuvo la oportunidad de decir no. ¿Qué siente usted cuando peca? Y usted sabe que tuvo la oportunidad de alejarse del pecado. Lo primero que se ve es el gozo, hermano. Por eso cuando vivimos con un pecado oculto es mentira. No vamos a prosperar. No vamos a crecer. Por eso Jesús en el Evangelio está diciendo como primer código ético: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados aquellos que continuamente quieren mantener el gozo. Aquellos que continuamente quieren mantenerse comunicados conmigo. Santidad significa apartarse para Dios. No quiere decir que usted va a caminar en el aire. Santidad quiere decir que si aquí se me presenta la tentación, yo tengo la oportunidad de decir no y alejarme. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, yo les hago esta pregunta y analícela. ¿Usted cree que él no la vio bonita? ¿Usted cree que él no le brillaron por un momento los ojos cuando se le presentó? No, no era de primera vez, ya llevaba días insistiendo. Pero ¿a dónde está la recompensa por ser valiente? Que a pesar de que su carne tal vez a José le decía: aprovecha, mira, te quiere, no va a decir nada, se fue. Y a eso se le llama santidad. Cuando el pecado está enfrente, pero usted se aparta. Y el que se mantiene en santidad mantiene el gozo de la salvación. Mantiene el gozo y la bienaventuranza de ser necesitado de Dios. Y su recompensa dice que es el reino de los cielos. Vamos al segundo, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted se va a dar cuenta que todos estos códigos están unidos. El primero habla de no perder el gozo y el segundo habla de llanto. La palabra tal vez no especifica qué tipo de llanto significa, pero Jesús quizás estaba haciendo una clara referencia a que si hay gozo en el Señor, vamos a ser felices a toda costa. Escuche esto a mí me ha llenado estos días. Las noticias dicen que el mundo aquí, el mundo allá, y hablan de un apagón mundial para el otro año. Pero Jesús me dice, bajo el segundo código ético, que voy a ser bienaventurado por llorar en la presencia de Él, por mantenerme feliz por en medio de todo, porque la felicidad más grande para nosotros es la salvación que Él nos ha dado. La felicidad de nosotros no depende, hermano, de cuánto tengamos. Y mire que para el tiempo que Jesús estaba dando este mensaje, esto venía a chocar mucho, porque los fariseos decían cumplir la ley, pero habían agregado carga a la ley. Y ellos se habían enriquecido también por estas cargas que habían puesto a la ley. Su felicidad se basaba en lo material. Pero Jesús viene y le dice: el que es verdadero seguidor mío, el que es verdadero discípulo, el que es verdadero mensajero autorizado de mi palabra, va a ser feliz a toda costa porque tiene el gozo de ser salvo. Hace unos días a mí me pasó algo, bueno, hay unos meses más o menos. A mí me ha estado tocando viajar a San Salvador los días sábados. Y mire, se lo cuento con toda honestidad. Ya tengo bastantes años de ser creyente, pero yo sé que usted me va a entender. Había algo que yo no había hecho y por necesidad, porque el tiempo ya estaba contra el tiempo, entonces tenía que hacerlo. Era una tarea obviamente bíblica la que tenía que hacer. Entonces, aprovechando que iba de camino y que ahora para San Salvador son como 5 horas, saqué la computadora y saqué la Biblia. Y estaba tranquilo, ¿verdad? Ahí trabajando y todo, pero de repente yo vi que las personas que iban paradas se me quedaban viendo por llevar la Biblia abierta. Y por un momento mi carne me dijo: guardala. No sé si usted me está entendiendo. O sea, por un momento mi carne me dijo: guardala, mira cómo te están viendo, ¿verdad?
O sea, como volver a recordar esos primeros pasos en el Evangelio y qué pena, vea, aquí toda la gente y yo con la Biblia y qué van a decir. Y fíjese que en el instante yo me quedé así como, o sea, sí me quedé en shock, vea, porque yo dije, estoy pensando todavía si la guardo o no. Pero en el momento yo le pedí perdón al Señor y me puse a orar. Y yo le dije, Señor, ¿cómo yo me puedo avergonzar de esto? Y entonces seguí. Pero ¿por qué se lo cuento? Porque mi carne automáticamente me dijo, qué pena vos con la Biblia de fuera y toda la gente aquí te está viendo, ¿vea? Y por eso entiendo al recién convertido cuando viene con la Biblia más chiquita, cuando al salir de aquí ya la guarda en un bolsón, vea. Porque no está el gozo pleno a veces. Pero cuando hay gozo usted va a ser feliz de tener este evangelio. Entonces el Señor dice que la recompensa de ellos es que van a ser consolados. ¿Qué dijo el Señor acerca del Espíritu Santo? Pero vendrá el consolador. Hermano, nosotros tenemos un consuelo aquí también. Y también nos espera un mayor consuelo en el reino de los cielos. Pero yo no sé cuántos de ustedes en este tiempo han sido consolados por el Espíritu Santo cuando ha llegado con cargas, cuando ha llorado en la presencia del Señor y no en la presencia de alguien más. Y ha sido consolado y como que el Espíritu Santo al abrazarlo le vuelve a recordar que su felicidad no depende de la circunstancia, sino que depende del Señor. Número 3, hablando siempre en la parte de la riqueza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No dice menso, dice mansos. No lo vaya a confundir. ¿Quién es el manso? ¿O a qué se refiere manso? Fíjese que el griego hace una referencia y a veces buscar en el lenguaje original es un poquito complicado porque hay referencias que uno no las entiende, o sea, como que son chocantes. Pero el griego a la palabra manso hace una referencia al animal dócil. ¿Cuántos de aquí han tenido mascotas? Ya sea un perro, un gato, un periquito, pero mascotas. Creo que la mayoría hemos pasado por eso, ¿verdad? Si usted ya tuvo más de 2, más de 3 mascotas, algunas salen rebeldes, que esas no hacen caso para nada, pero algunas de esas salen dóciles. Usted le dice que se siente y ahí se queda hasta que usted le dice que se pare. Usted le dice que salga y sale hasta que usted le dice. El animal dócil es obediente. Entonces cuando el Señor dice, su tercer código ético acá, dice, bienaventurados los que son dóciles, los que son moldeables, los que son obedientes, los que son como barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos de los que estamos acá seguimos siendo ese barro en la mano del alfarero? Seguimos siendo dóciles, dóciles a lo que la palabra nos enseña, dóciles a lo que el pastor nos enseña, inspirado por el Señor, dóciles a las reglas que hay en la iglesia, dadas por el Señor, pero mencionadas por hombre. El Señor dice, bienaventurados los dóciles. O sea, bienaventurados aquellos que si el Señor dice quédate quieto, se queda quieto. Bienaventurado aquel que si el Señor dice no camines, no camina. Bienaventurados aquellos que si el Señor dice cambia tu actitud, la cambia. Y dice que su recompensa es que van a recibir la tierra por heredad. ¿Y a qué se está refiriendo acá, hermano? Como se lo dije antes, el Señor no está en contra de las bendiciones materiales. El Señor no está en contra de la prosperidad material. Pero hay que saber bajo qué circunstancias se da la prosperidad. Hay que saber bajo qué circunstancias el Señor materialmente nos puede bendecir. Y hablando de la riqueza, el Señor les dice, los que son dóciles van a ser bendecidos. Los que son dóciles van a recibir bendiciones de salud, bendiciones económicas. Pero cuando yo no soy dócil, hermano, ni en el trabajo me va a ir bien. Cuando yo no sé recibir órdenes, no me va a ir bien.
Ahora imagínese que yo no sepa recibir órdenes de Dios, que yo no sepa ser dócil ante Dios. ¡Qué problema! Imagínese que yo quiero ser manso, pero no leo la Biblia, entonces no voy a saber qué es lo que Dios quiere. No voy a poder ser dócil. Pero como yo sé que aquí ya somos discípulos, algunos ya son de mensaje autorizado, entonces lo entendemos claramente. El dócil, el Señor lo bendice. El dócil, el Señor lo prospera. Porque su mirada tampoco está basada en eso, sino que sigue siendo puesta en Dios. Y por el tiempo, solo quiero tocar uno de la segunda parte, y es el que está relacionado al poder. Y quiero tocar nada más el del versículo 6, porque este es hermoso y con esto terminamos. Dice, bienaventurados, ayúdeme, los que tienen hambre. Dos palabras claves acá, hambre y sed. Escuche bien, hambre y sed. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre ya? Amén, vea. Ya nos vamos a ir, hermano. ¿Y a cuánto les da sed? Le voy a dejar una petición. Nosotros en la familia tenemos una persona por la que estamos orando, que ya hace unos años tiene insuficiencia renal. Él no vive acá, pero vino muchas veces aquí a la iglesia. Es familia de mi suegra. Y él está en Costa Rica y está batallando con esto de la insuficiencia renal. Y un día yo ahí investigando, ¿verdad? A plenitud qué era eso, me llamaba la atención algo, y es que dice que el paciente o el que padece esta enfermedad, algo que le prohíben es tomar agua. La toma ya por medida. O sea, ya no se puede dar las grandes pasadas como nosotros. Entonces yo me ponía a pensar cuando leía esto, qué terrible ha de ser, hermano, tener sed y que le digan, podés tomar pero una copita de 5 ml de agua. Qué terrible ha de ser tener sed y que solo le digan, podés tomar este traguito. ¿Usted cree que puede ser saciado? ¿O qué terrible ha de ser que usted tenga hambre y le digan, hoy es ayuno? Qué terrible ha de ser eso. Que le midan la comida y usted no pueda comer hasta sentirse satisfecho. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque la palabra dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando de alguien que siempre va a tener hambre y sed. No porque no sea saciado, sino que porque es tan buena la comida y es tan buena el agua que bebe, que va a querer siempre tenerlo. Y cuando la palabra en el Evangelio habla de justicia, está hablando claramente de aquellos que tienen hambre y sed de estar cerca siempre de Dios, de escuchar a Jesús, de ser alimentados por Jesús. El Señor Jesús dijo en otra ocasión que buscáramos primeramente el reino. ¿Sí? Buscad primeramente el reino. ¿Y qué dice? Y su justicia. Y de demás cosas os serán añadidas. Como he andado este mensaje toda esta semana, fíjese que el día sábado el Señor siempre, yo no sé, pero para los que predican siempre como que el Señor pone personas y como que le va añadiendo al mensaje, ¿vea? Y usted dice, aquí está la parte que yo no entendía. Y salimos a hacer ruta con el camión en Club Castillo y el hermano, de hecho es el hermano Juan de Dios el que nos ayuda, así como las pláticas que siempre tenemos cuando yo he ido en ruta, empezamos a platicar de la palabra y salió específicamente esto que le acabo de mencionar. Pero él me lo explicaba de una manera tan hermosa, hermanos, que yo me lo guardé y dije, así lo voy a explicar el martes. Él me decía, hermano, esto de la añadidura es bien sencillo. Fíjese que un día el Señor me lo enseñó así. Por ejemplo, cuando usted va a galvaniza, usted puede pedir una varilla de hierro, por ejemplo, pero las máquinas vienen estandarizadas. Específicamente yo no sé cuánto es el estándar de la medida de la máquina, pero vamos a hacer de caso que son 6 metros.
Pero la máquina viene estandarizada. Yo ya no le puedo poner 7, 8 metros porque la máquina me va a sacar 6 metros de varilla de hierro. Pero yo necesito en mi casa varillas de 10 metros. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que esa varilla de 6 se convierta en 10 metros? Añadirle, ¿verdad? ¿Cuántos metros le voy a añadir? Matemática, ¿verdad? 4 metros, ¿verdad? Y tengo una varilla de 10 metros. Ahora, ¿cuál es el problema de que la máquina no me haya tirado de una vez 10 metros? Sino que yo se los tuve que añadir. Tuve que soldarla, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de cuando pasan ya muchos años con la soldadura, por lo general? Por muy buenas que sea, ¿qué pasa? Se van a caer. Entonces esa añadidura se va a perder. Entonces el hermano me dice, por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque eso no es añadidura, hermano. Porque eso es permanente. Porque eso no va a perecer. Porque eso no se va a caer. Y cuando el Señor dice, y las demás cosas os serán añadidas, está diciendo que Él nos va a dar aquí más de lo que merecemos, pero va a haber un día que eso lo vamos a perder. Usted puede llegar a un trabajo y oró y usted se esforzó en el Señor y todo, y llegó a un trabajo donde le van a pagar $2,000 mensuales. Pero ¿qué va a pasar cuando usted llegue a una edad ya de 60, 70 años y tal vez ya no se actualizó con la tecnología? Lo van a echar y esos $2,000 se acabaron. ¿Qué va a pasar con la casa de sus sueños, pero de repente alguna tempestad o algo vino? Se va a perder, porque son cosas que perecen. Entonces el hermano me abrió la mente y yo dije, por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque el Señor sabía que Él nos puede añadir acá, pero eso va a terminar. En cambio, si yo mantengo mi mirada en los cielos, es algo que es eterno. Por eso parte de este código ético dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de la añadidura. No, ¿verdad? Dice hambre y sed de justicia. Y la palabra también dice que Jesucristo es nuestra justicia. Entonces está hablando plenamente de hambre y sed de Jesucristo. Bienaventurado el que mantiene su mirada en Cristo. Bienaventurado el que mantiene su vida en Cristo. Y usted lo puede terminar en su casa. El Señor sé que le va a hablar más, pero yo quiero terminar con el versículo 12 donde dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque el que cumple este código ético, de alguna manera va a ser perseguido. De alguna manera va a recibir persecución. El que viva de acuerdo al reino aquí en la tierra va a recibir persecución. Hay un calendario de oración que aquí regalan a la iglesia y en el culto misionero que hacen los jóvenes a veces se reparte. Y cuando usted lee ese calendario, usted empieza a leer países donde dice oremos porque las Biblias sean entregadas en los sectores donde están ocultos los cristianos. Oremos porque los musulmanes dejen de matar gente que cree en Cristo. Y cuando yo leo esas peticiones, hermano, yo me pongo a pensar mucho en esto. Pero también el Señor me enseñaba esta semana que no necesitamos estar en un tipo de persecución igual para decir que somos perseguidos. Cuando el adolescente, el joven o el adulto, en su lugar de trabajo, lugar de estudio, donde se mueve en el día, empieza a recibir burlas, empieza a recibir bullying, ¿verdad? Empieza a recibir rechazo social por causa del evangelio, es porque está siendo perseguido. Ahora, cuando usted reciba eso, hermano, donde quiera que sea que se mueva, la palabra dice que se goce. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que usted está cumpliendo el código ético del reino. ¿Y por qué el Señor me regalaba este mensaje? Vamos a empezar un nuevo año, ya casi, si Dios lo permite. Y qué hermoso sería, hermano, que empecemos a comportarnos de acuerdo a la ética del reino. Qué hermoso sería que como iglesia Damasco empecemos a trabajar unidos bajo este código ético.
bajo un código ético donde lo que más resalta es tener nuestra mirada en el Señor. Si no perdemos nuestra mirada en el Señor, vamos a crecer. Pero si perdemos nuestra hambre y nuestra sed del Señor, vamos a perecer. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, tú eres todo para nosotros. Si este mensaje Señor, habló a su estamos corazón, a días de terminar quiero el año dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo y como no su Señor y podemos más que Salvador. darte gracias. Padre Celestial, Yo quiero que ahí por en unos el minutos, poderoso hermano, nombre de usted le dé Jesús, gracias al Señor vengo ante ti por para este día, entregarte por este toda año. mi vida. Y usted le puede Quiero decir, pedirte, Señor, Señor, que gracias. perdones mis pecados. Porque a pesar Yo de te que he quizás no he fallado, vivido pero en bajo la este ética del momento reino, te entrego, Señor, tu todo mi ser. fidelidad se ha mantenido. Confieso que Señor, Jesús queremos es el comprometernos Señor esta noche y creo firmemente en mi corazón a vivir bajo que el Dios código ético que resucitó tú a Cristo de los enseñaste, muertos. a Padre, vivir como perdóname. verdaderos Pido que habitantes la del reino sangre de celestial, Jesús me limpie a de todo mantener el pecado. hambre y la sed por Fortaléceme ti y tu palabra. para poder caminar en Señor, el Evangelio. gracias. Lo pido en el nombre de Gracias por Jesús. ser fiel y Si usted amarnos. hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga. ¿Cómo estaremos trabajando si Dios no ha venido?